Jesús les bendice, hermanos. Ah, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté con todos ustedes. El día de hoy quisiera hablarles de algo que vi, ¿no? que vimos, que ayer estuve viendo, eh, que son los frutos, ¿no? Los frutos y los dones del Espíritu Santo, que son diferentes, ¿no? Son diferentes. Son diferentes, hermanos, y quisiera hablar de ello. Primeramente, un don es algo que el Espíritu Santo te da, que viene, pero es, digamos, por un cierto tiempo. No todo el tiempo vas a profetizar, no todo el tiempo vas a hablar en lenguas, es algo que viene. En cambio, un fruto, como pues si alguien ha sembrado, ¿no? Con éxito algo en su vida, se da cuenta que un fruto es algo que viene junto con el Espíritu Santo. Viene, el Espíritu Santo es como les decía la otra vez, como una mandarina o una naranja que tiene gajos. Esos son los frutos. Pero si tú siembras una semilla de esa naranja, tienes que regarla, agua, sol, fertilizarla, cuidarla, que no se le venga la plaga, que no venga plaga, que crezca bien. Y entonces requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere crecimiento. Y como la palabra dice, Dios da el crecimiento. Entonces, por un lado venimos con los dones y por otro los ministerios, ¿no? Que les hablaba la vez pasada, los 5 ministerios, los 7 dones y las 9 partes del fruto del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? 5, 7 y 9. Bueno, lo más importante es los frutos del Espíritu. Y muchos dirán, pero los dones, y bueno, veamos qué dice la palabra, ¿no? Acerca de todo esto. O sea, los dones son importantes, sí, pero son por un cierto tiempo. O sea, no son permanentes como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, mientras más lo vayas eh, cosechando, cuidando, va creciendo en ti. Poco a poco va creciendo. Y va dando más y más, ¿no? Vas creciendo en ese fruto, en esa parte del fruto en específico. Pero miren, Primera de Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño hablaba, bueno, del 11 al 13, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego vemos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Entonces, fe, esperanza y amor. No dice profecía, ni lenguas, ni interpretación de lenguas. Vamos a ver en Gálatas 5, del 22 al 23, los 9 frutos del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. Entonces, fe, esperanza y amor. El amor, que es un fruto del Espíritu, es algo que va a permanecer, y la fe que viene del Espíritu va a permanecer, y la esperanza que tenemos en lo que vendrá y en nuestro Señor Jesús, eso va a permanecer. Pero qué bonito, ¿verdad? Y yo les hablaba la vez pasada de, de los ministerios, o digamos dones
ministerios, 5 ministerios que están en Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes ministerios a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pero estableció eso, hermanos, estableció esos 5 ministerios, digamos, esas 5 formas de edificar el cuerpo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora vamos a ver los dones, ¿no? Fíjense, esto está en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Y dice así: cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Eso es tan importante, hermanos. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, no para que nos persigamos, ni digamos, ni estemos juzgando, ni criticando. Dijo, ayudarnos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Esa es la palabra de conocimiento. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, que es el discernimiento espiritual. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu de Dios, de Jesús, quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces tenemos sabiduría, conocimiento, la palabra de conocimiento, el de sanidad, el de profetizar, discernimiento de espíritus, hablar lenguas y la interpretación de lenguas. 7. Ese mismo espíritu decide a quién se las va a dar. Pero como se los dije, hermanos, ese don tan especial que el Espíritu Santo nos da, por ejemplo, el de consejos sabios, el de la sabiduría. No todo el tiempo estás dando consejos sabios, ni todo el tiempo estás pues diciendo sabiamente las cosas, ¿no? ni todo el tiempo viene, ¿no? Él lo dice. Y a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, la palabra de conocimiento. A alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Pero no todo el tiempo estás ahí, sánate, no. El Espíritu Santo te lo da en ese momento que es necesario para que tú cumplas el propósito de Dios. Entonces los dones vienen. Pero ven como aquí, este don te lo da Él y no depende de ti. Depende de Él, siempre depende de Él. Pero tú no puedes ¿cómo se llama? Acrecentarlo, o sea, viene en ese momento esa palabra de conocimiento. Tú no puedes decir, esa palabra de conocimiento que me vino de cómo, por ejemplo, no sé, de cómo subir un video de YouTube que no sabía que... Y viene esa palabra de conocimiento a ti, pero tú no puedes decir, ahora ya sé, ahora con esa palabra de conocimiento, ahora la voy a acrecentar, voy a hacer más, No, esa palabra de conocimiento llegó, pum. La sabiduría también llega, esa palabra de sabiduría, ese consejo sabio, llega, pero no podemos querer conocer más de lo que se nos ha dado. Igual la sanidad viene. Claro que Jesús la va a completar, el que inició la buena obra la completará, pero nosotros no somos como, o sea, pedimos por la sanidad y viene la sanidad y nosotros, wow, ahora más Dios, más, dame más sanidad, órale, no.
Es ahí donde la sanidad viene de Dios, es un don de sanidad y viene por la fe. Ujú. Para hacer milagros. Otra la capacidad de profetizar, pero es una capacidad, hermanos. Podemos profetizar, sí. Y esta capacidad de profetizar no es que uno diga, voy a ser mejor, ¿no? Es entre más limpio estés, entre más capacidad tengas de profetizar, más te va a dar Él para que profetices. Pero no es que nosotros podamos acrecentar nada, no. Es algo que debemos de tener muy en cuenta esto, hermano, los dones del Espíritu. Pero vieron cómo también, como se lo leía al principio en 1 Corintios 13, después, todo, dice, en el 8 dice, 1 Corintios 13:8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. ¿Ven? Esos dones que nos dan, cuando llegue la perfección, cuando llegue Cristo, pues todos conoceremos todo perfectamente. Entonces la profecía, el hablar en lengua, que lo hacemos parcialmente, no completamente, no perfectamente, porque no somos perfectos, se acabará. Pero el fruto del Espíritu, hermano, no, ese va a seguir. Entonces, vamos a pasar a esto, ¿no? Voy a leer un poco más. Fíjense, en el 19 es Gálatas 5:19. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, o sea, fe, humildad y dominio propio, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecemos a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Aquí está, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Bien, hermano. Y aquí viene el fruto: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, fe, humildad y dominio propio. Pero eso se va cultivando poco a poco, hermanos. No de la noche a la mañana vas a decir, ay, sí, yo amo a todo el mundo, los amo, hermanos, los amo. No, es difícil porque esos dones, ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu, se va poco a poco, va creciendo en nosotros poco a poco. Por eso dice, Dios es quien da el crecimiento, pero tú también debes de buscarlo, tampoco te vas a quedar así de, ay, pues aquí estoy plantado y pues que Dios me dé el crecimiento, no. O sea, hay que crecer en amor, en gozo, en alegría, en paz, en paciencia, en gentileza, en bondad, en fidelidad, en fe, en humildad y dominio propio. Entonces, por ejemplo, la paz. Muchas personas están preocupadas hoy en día porque se quedaron sin empleo, porque sus hijos o sus familiares están enfermos de todo esto que está pasando, ¿no? De alguna enfermedad como cáncer o diabetes o cualquier otra enfermedad. Pero esa paz que solo Dios te da, que el mundo no te da, porque el mundo vas eh,
con tu hijo con cáncer, por ejemplo, y te dicen, ¿qué te dicen los médicos? No, pues necesita quimioterapia, necesita medicina, necesita esto, aquello, o sea, y te preocupas, ¿no? O sea, dices, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a pagar? Y si no tengo empleo, ya no tengo seguro social, y ya no tengo esto, ya no tengo aquello, ¿qué voy a hacer ahora? Ahí, en esas aflicciones, en esas pruebas, es cuando, por ejemplo, nuestra paciencia de esperar esa respuesta de Dios va creciendo y es difícil, hermanos, porque dices, es que mi hijo está sufriendo, pero te hincas, doblas rodillas y, Señor, ayúdame, Señor, sana a mi hijo, Señor, si yo he cometido algún pecado, perdóname. Y va creciendo tu paciencia poco a poco. Como les dije, no es de la noche a la mañana que tú digas, yo tengo toda la paz del mundo, no pasa nada, seré súper mega paciente, la vida sigue, mi hijo se va a curar, no pasa nada, Dios, tú lo vas a ayudar, no. Tampoco debemos de ser así, hermanos. Son dos clases de cosas, que es el legalismo y el libertinaje. El legalismo es cuando tú te pones a cumplir, o tú quieres cumplir toda la ley. Y el libertinaje es cuando tú de verdad dices, bueno, pues ya, Dios lo hizo todo, pues ya, tan tan. Si Dios lo hizo todo, ¿yo qué voy a hacer? Pues aquí. Nomás voy a quedarme aquí, que Dios me diga para dónde voy, y yo lo hago, y tan tan. Ya, no oro, no nada, no. O sea, hay que esforzarnos, hermanos, por conseguir las cosas. Porque Dios nos da, ya triunfó, claro que sí, pero nosotros tenemos que recorrer ese camino, como se los dije. El camino es uno que se llama Jesús y es también su vida, que tenemos que recorrer esa vida como Él se esforzó, para estar orando en la presencia del Padre, ¿no? Presencia de Dios, y evangelizar, hacer discípulos no para nosotros, sino para Él. Un discípulo es quien lo sigue, quien comprende y dice, ay, pequé, ayúdame, Señor. Y lo entiende y entonces cambia, se arrepiente de sus malos actos, cambia y se vuelve a Él, lo busca a Él, a Dios, no a ti. Eso es un discípulo y es difícil hacerlo, pero bueno, sigamos, hermanos. El amor ágape, el amor voluntario, para mí es algo que se puede explicar de esa manera, o sea, un amor que voluntariamente tú decides dar a otros, no es un amor que busca algo de otros. Ese amor tiene que ir creciendo, hermanos, porque va a venir Satanás y va a usar hermanos sanguíneos en Cristo, pastores, hermanos, congregaciones, iglesias, va a usar de todo para que ese amor no crezca en ti. Y va a usarlos con mucha fuerza contra ti, y te van a calumniar, y te van a decir, te van bueno, te van a decir, te van a hacer y deshacer. Y ahí es cuando tu amor debe de crecer, perdonar, porque perdonar es amar. Y entonces tu amor crece poco a poco, vas perdonando poco a poco a tu madre, a tu padre, a tu familia, a tus hermanos de tu congregación, de tu misma iglesia, ¿no? Y como dicen, no es contender con tu esposo, con tu esposa o con los de la iglesia, ¿no? No es decir, tú estás mal, yo estoy bien. Lo que yo digo es la verdad, lo que tú dices es mentira, no. Hermano, yo creo que lo que habló hoy, pues en la Biblia dice esto y creo que está mal y le exhorto en privado, como dice la palabra, ¿no? Primero en privado, si no lleva dos testigos, si no, pues ya le dices a la iglesia, pero muchos se saltan eso, ¿no? Muchos dicen, yo sigo la Biblia, yo soy esto y aquello, y en vez de hacerlo en privado, llaman a toda la congregación, a toda la iglesia y empiezan a despepitar contra el hermano o la hermana
esto es así, y esto es asado, y esta hermana es así, 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 asado, 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 este hermano es un esto, un aquello, y quítense y no le hablen y no se junten con la chusma. Y son cosas que de verdad pues no vienen de Dios, hermanos. Es algo que nosotros debemos de entender cuando maduramos, como dice eh, este eh, Pablo en 1 de Corintios, ¿no? Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niños. Y eso es crecer, madurar, hermanos, tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico tú ya no eres un niño que necesitas mamila, ni necesitas que tu madre te diga, ¿no? O eso se supone, que te diga qué hacer. Igual en lo espiritual, necesitas que tu padre te guíe, pero también necesitas tomar esas decisiones fuertes en tu vida de decir, hasta aquí. Y yo no voy a permitir que Satanás me gobierne, que Satanás me use, no. Pero, ah, de verdad, a veces, eh, de verdad, a veces digo yo, bueno, ¿qué hace falta, hermanos? ¿Qué hace falta para que el pueblo de Dios, para que eh, pues sí, la verdad no digamos, no hablemos ciertas cosas de otros, sino que nos dediquemos a nosotros mismos, estar en Él y crecer esto, amor, gozo, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, fe, humildad, misericordia, con dominio propio, hermanos. Es muy feo ver como pastores, predicadores, hermanos, no, es que este hermano, este pastor está mal, es un idólatra, es un esto, es un aquello, es un y nada más se ve su cara de enfado, así. No, ya es que ustedes, ya es que estoy. Y no deben de escucharlo. Y a veces, y a veces a mí me pasa, digo, yo no soy perfecto todavía. A veces sí me enojo y digo, ay, este hermano me enojó lo que dijo, ¿por qué me enojó? ¿Por qué? Y ahí es cuando uno debe decir dominio propio, hermanos. No voy a permitir, como dice la palabra, que el enojo siga hasta el final del día, ¿no? En ese momento, perdón, Señor Jesús, si estoy viendo al hermano por YouTube, perdón, Señor Jesús, perdónalo, ayúdalo, Señor, al hermano. Tú redarguye su corazón porque tú lo conoces y tú puedes hablar con él. Redarguye al hermano, a la hermana, al pastor, a que cambie su forma de pensar, a que se revele ese conocimiento que está en tu palabra y que realmente hable la verdad. Pero no es que yo vaya y le diga, ay, pastor, es que usted está mal, porque esto, porque aquello. No, porque yo no soy sabio, hermanos. Y el único que conoce el corazón del hombre es nuestro Señor Jesús, es Dios. Yo no. Aunque muchos hermanos, pastores, hermanas digan, no, es que a mí me mostró el corazón, el Espíritu Santo. Yo no creo que, como dicen, sea un chismoso el Espíritu Santo que diga, mira, ese, qué corazón tan malvado tiene, mira ese cómo es así. No, yo no creo, hermano, yo no lo creo. Pero bueno, esa es la diferencia entre los dones y el fruto, hermanos. El fruto del Espíritu, que una vez más son 9: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad o fe, humildad y dominio propio o control propio. Debemos de ir creciendo, abonando con la palabra y con los ríos de agua viva que brotan de nosotros. Y va creciendo en nosotros todo esto, estas 9 partes del fruto del Espíritu Santo, crecen en nosotros y nos fortalecen, nos hacen madurar, porque ya antes, ay, es que este hermano me hizo así, es un no sé cuánto y no sé qué. Ahora dices, Señor, perdóname porque me confundí, perdóname porque seguí un nombre y perdónalo a él, Señor, yo lo perdono por lo que él me haya hecho, así nos hayan robado, nos hayan eh, maldecido, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, pues uno los perdona y crece el amor, pero creces tú también, ese maduras
Entonces dices, perdónalo, Señor, ten misericordia de él, de mí. Y entonces tienes más paz, porque estás a cuenta con todos. Y la paciencia es algo, wow, la misericordia, la gentileza, bueno, cada uno de esos frutos hay que crecer, y los creciendo poco a poco, hermanos. Este es el mensaje que quería decirles el día de hoy. Y por último, en Mateo 7:15, del 15 en adelante dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y aquí lo vuelvo a, lo vuelvo a decir, este fruto, dice, guardad de los falsos profetas. Y en Gálatas 5 encontramos, ¿no? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros, y te enumera varias cosas. Esos son los frutos de los fariseos, de los falsos profetas. Y el fruto de los buenos árboles es el fruto del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esos son los buenos frutos. ¿Eres un buen árbol, hermano? ¿Estás dando frutos? Jesús los bendice, hermanos.